Buen día, esta es la actividad uno del corte 2 para la asignatura de Puentes 2. Los integrantes del grupo son John Fernández Castañeda, Lisette Rengifo, Fabio Rincón, Diana Romero y Wilson Vargas. En esta presentación vamos a tratar los tipos de puentes, tipos de estribos y partes del estribo de un puente. Puentes. El término puente se utiliza para describir estructuras viales con trazados por encima de la superficie que permite vencer obstáculos naturales como ríos, quebradas, hondonadas, canales, entrantes de mar en aguas profundas, estrechos de mar, lagos, entre otros. Los puentes constan de dos partes. La superestructura es la parte del puente en donde actúa la carga móvil y está compuesta por tablero, vigas longitudinales y transversales, aceras y pasamanos, capa de rodamiento u otras instalaciones. La infraestructura o subestructura es la parte del puente que se encarga de transmitir las solicitudes al suelo de cimentación y se constituye por estribos y pilas. Puentes. El tramo. Porción del puente en la que se sostienen las pilastras o los bastiones. La ménsula es un recurso arquitectónico de aspecto tradicional en el cual se descarga el sobrepeso de las pilas y de los bastiones. Bastión. Sirve de apoyo para el tramo en la subestructura. Asiento. Forma parte del bastión en el cual el tramo descansa y se ubica en los diferentes extremos de los tramos de pilas. Losa de acceso. Superficie de rodamiento en el que la ménsula se apoya. Ripio relleno. Es sostenido por los estribos y es un sustituto de material removido como la arena, tierra y rocas. También sirve de reforzamiento para la resistencia de las pilastras y los bastiones. Luz de los bastiones. Es la distancia media que existe entre los bastiones consecutivos y las paredes internas de pilas. Tablero. Base superior del rodaje que se utiliza para repartir la carga a largueros y a vigas en momentos específicos. La estructura del tablero puede estar elaborada para servir de base a una vía férrea, a un canal de riego o a un canal de navegación. En estos dos últimos casos se le llamaría puente canal y también a una tubería en el cual su nombre sería tubo. Contraventeo. Este es un sistema que proporciona rigidez a la estructura del puente. Viga transversal. Es una armadura de conexión que se localiza entre las vigas principales. Una de ellas son las vigas de celosía. Apoyos. Los apoyos son ensamblajes y placas que son diseñados específicamente para repartir y recibir las reacciones de la estructura del puente. Algunos tipos de apoyos son balancines y rodines. Los vientos o arriostrados laterales sirven para conectar a las armaduras y proporcionarles rigidez. Otras secciones diversas, las juntas de expansión, los goznes, las placas de unión, los marcos rígidos, la superficie de rodamiento y las vigas de distintas categorías. Cabeza de puente. Es una fortificación armada que sirve de protección al extremo de un puente que se encuentra cercano a una posición enemiga. Prétil. Es un murete de seguridad que se elabora en los puentes para impedir caídas o para establecer límites en una zona de tránsito. Barandilla. También llamada baranda, es una clase de parapeto que está conformado por balaustres y se utiliza como un elemento de protección. Bueno, seguimos con las clases de puentes. En este caso encontramos puentes de arco. Estos puentes se utilizan como principal componente estructural el arco. El número de arcos que se necesitan varía dependiendo de qué tipo de carga y fuerzas que deben soportar. Puentes viga, tipo muy básico de los puentes que se apoya en varias vigas de varias formas y tamaños. Los puentes vigas pueden estar inclinados o en forma de V. Puentes de armadura. Una armadura es un marco triangulado de elementos que actúan principalmente en tensión y compresión. Las vigas truss eran comunes en la construcción de puentes de acero antes de los puentes con soldadura. Puentes cantilever o voladizos. Estos puentes son similares en apariencia a los puentes de arco, pero apoyan su carga en brazos diagonales y no verticales. Puentes colgantes, puentes que utilizan cuerda o cables de la liga vertical para soportar el peso de la cubierta del puente y el tráfico.
Puentes atirantados, puente que utiliza cables de cubierta que están conectados directamente a una o más columnas verticales. Los cables se conectan normalmente a las columnas de dos maneras. Diseño en arpa, que cada cable está unido a los diferentes puntos de la columna, y diseño en ventilador, todos los cables se conectan a un punto en la parte superior de la columna. Los estribos son las estructuras externas del puente que sirve de apoyo a la superestructura y contiene tras de sí el terraplén de aproximación, siendo el estribo la subestructura del puente que comprende el cuerpo y alas, en el que cada uno se compone de la cimentación y de la elevación, que es la parte del estribo que sobresale del terreno soportando el empuje del terraplén. La tipología de los estribos en los puentes viene determinada por el tipo del tablero y por la capacidad portante del terreno de sustentación. Además, en la elección de uno u otro tipo también influyen otros detalles como las características de la vía inferior y los niveles de tráfico. El estribo se compone por cimentación, es la parte encargada de distribuir y transmitir las cargas y fuerzas ejercidas sobre el puente al terreno. Elevación, parte del estribo que sobresale del terreno y aguanta las fuerzas de empuje del terreno. Estribos cerrados. Los estribos cerrados son muy comunes en puentes. Estos constan de un muro frontal sobre el que se apoya el tablero que sirve también para contener las tierras. Este tipo de estribo permite no verter tierras por delante de él, por lo tanto es necesario evitar invadir la vía inferior. Estribo abiertos en puente. Estos se realizan para alturas superiores a los 5 metros porque el espesor del dintel es importante y la dificultad constructiva es elevada. Los estribos abiertos siempre se completan con aletas envuelta para que las tierras no invadan la zona de apoyos. Sillas cargadero. Otro tipo habitual de estribos cuando está permitido el derrame frontal es el de vigas durmientes o sillas cargadero sobre los terraplenes de acceso. Se emplea fundamentalmente en puentes con tablero isostático debido a que sufren descensos importantes. Estribo de tierra armada. Cuando las tierras no pueden derramar por delante del alzado del estribo y el terreno tiene una tensión admisible muy baja, es muy deformable o no se pueden realizar excavaciones, se recurre a estribos de suelo reforzado de tierra armada. Bueno, ahí tenemos unos ejemplos que quedan aquí en Bogotá. En la avenida 68 con calle 80 encontramos un estribo abierto. Luego, en la avenida Caracas con calle 26 encontramos unas sillas cargadas. Se nota en la imagen que están ubicadas en la mitad. Y por último, tenemos el de la carrera tercera con calle 53, que es un estribo cerrado. Muchas gracias. Hasta luego.